En mis dos relaciones más largas, mis suegras preferían a las exnovias de sus hijos antes que a mí. Y durante todo este tiempo yo pensé que yo era el problema. Soy de Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Tenía 19 años cuando yo conocí a mi primer gran amor, Alejandro. Después de un año de novios yo me fui a vivir con él mientras estudiaba enfermería. Cabe recalcar que mi rutina era completamente brutal. Me levantaba a las 4 de la mañana. Estudiaba, regresaba por la tarde, hacía mi tarea, hacía de comer, limpiaba la casa, hacía de cenar, dormía unas cuantas horas y al siguiente día se repetía el ciclo. Pero mira, yo no me agüitaba porque estaba convencida de que si yo trabajaba duro, si era una buena pareja y demostraba que yo valía la pena, su familia terminaría por aceptarme y quererme. ¿Qué? Equivocada estaba, porque esto nunca pasó. 6 meses después de vivir juntos, yo quedé embarazada. Y un día, mientras estábamos todos en casa de mi suegra, se le ocurrió decir unas palabras que hasta la fecha de hoy me cuesta trabajo superar, me sigue doliendo. Dijo enfrente de todos que el bebé que yo estaba esperando no era hijo de su hijo. Hazme el favor, enfrente de todos, humillación total. Yo sentí que me movía en el piso inmediatamente. Tenía 19 años, estaba embarazada, yo quería agradarle a esa familia y me acababan de humillar. Lloraba todos los días. Esto apenas era el principio de todo. Mis cuñadas me humillaban todo el tiempo, decían que era una mujer súper floja. Me hacían sentir que simplemente yo no pertenecía ahí y después de unos días entendí perfectamente por qué decían lo que decían. Resulta que la exnoviecita de mi novio Alejandro nunca salió de sus vidas. Seguía visitando a mi suegra, seguía siendo perfectamente bienvenida a su casa mientras Alejandro todavía estaba ahí y seguía siendo, por supuesto, la consentida de toda esa familia. Mientras yo intentaba salvar mi embarazo, estudiar, cuidar a mi casa, cuidar a mi novio, ser la mejor novia y agradarle a esa familia, ellos seguían hablando de la exnovia de Alejandro como si fuera el presente de todos, como si yo fuera una mancha que molesta ahí, pero no hay que hacerle caso. Y como si todo esto no fuera suficiente, los médicos me dijeron que mi embarazo era de alto riesgo. Si yo quería que mi hijo naciera sano, definitivamente tendría que dejar de exigirme tanto. Tenía que dejar de estudiar tantas horas y tenía que dejar de hacer tanto esfuerzo, porque existía la posibilidad de perderlo. Pero a mi querida suegrita y a mis dulces cuñaditas se les hizo excelente idea aprovechar esta situación para poner a Alejandro en mi contra. Decían que yo era una mantenida total, decían, ves, te dije que era una floja, nada más estaba esperando la mínima excusa para hacerse bien, güey. Yo me sentía atacada por todos lados y lo peor es que cuando le pedí ayuda a mi mamá para irme a vivir con ella, mi mamá me dijo, tienes que aguantar, tienes que esforzarte por tu relación. Ese día sentí de plano que estaba sola en el mundo y que no había nadie de mi lado. Y entonces empecé a hacerme la pregunta todo el tiempo en mi cabeza, pues, ¿qué tendrá la exnovia de Alejandro que no tengo yo? ¿Por qué no me quieren? O sea, yo estudiaba, trabajaba en la casa, me esforzaba por mi familia, me esforzaba por Alejandro y me esforzaba por caerles bien y aún así nunca era suficiente para esta familia. Después del nacimiento de mi hijo yo decidí irme a vivir con mi mamá, pero aún así quise mantener la relación viva con Alejandro. Cada quien en su casita, pero viva. Durante años yo intenté, de verdad, me esforcé por ganarme un lugar en esa familia. Nunca me rendí. Terminé mi licenciatura, trabajé en hospitales, trabajé en clínicas, cuidé y saqué adelante a mis hijos porque tuve un segundo hijo con Alejandro. E incluso durante la pandemia fui yo mera la que se hizo cargo de los gastos de mi casa, de mis hijos, de todo. ¿Pero tú crees que esto cambiaba algo en la percepción de la familia de Alejandro? Nada, nada, nada. Siempre sentía que estaba compitiendo con alguien que ni siquiera era parte del presente, ¿sabes? Porque era la exnovia de Alejandro. Y después de 11 años, con el dolor de mi corazón, me rendí y nos separamos. Meses después de esto, Alejandro se fue a Estados Unidos y cuando regresó, pues ¿con quién crees que regresó así bien agarradito del brazo? Con la mismita muchacha que toda su familia quería para él. Con la muchachita que mi suegra quiso desde el principio y por la cual a mí me repudió totalmente. Obviamente me dolió muchísimo mi corazoncito, pero pensé que había sido mala suerte. Que simplemente me había tocado una familia muy difícil, pero que no todas eran así. Hasta que años después yo conocí a otro guapetón que se llama Juan y la historia, te lo juro, que volvió a repetirse. Una copia y pega. Otra suegra, otra ex orbitando alrededor de nosotros, otra vez favoritismos, otra vez comparaciones que no venían ni al caso. Otra vez sentía que una mujer invisible estaba ocupando mi lugar y lo peor es que lo estaba haciendo mejor que yo. Lo que más me confundía en esta situación es que la ex de Juan ni siquiera era buena persona, era toda una fichita, ¿eh? Le había sido infiel no una vez, no dos veces,
3 veces, con diferentes tipos. Incluso tuvo que huir del país porque resulta que un hombre con el que le fue infiel a Juan pues tuvo problemas y no le quedó otra más que salir corriendo. Y aún así mi suegra la quería más a ella que a mí, es más, a mí ni me quería. La ex de Juan me llegó a investigar, a perseguir, a acosar, a amedrentar. Me decía que ella le había hecho un amarre súper efectivo a Juan y que por eso él jamás la olvidaría. Esto mientras la ex ya tenía un nuevo marido. Y por primera vez, la neta es que sí me hice la pregunta, ¿a chinga? ¿Seré yo? Debe ser demasiada coincidencia que me toquen 2 relaciones seguiditas en donde las suegras no me quieren y la ex sigue habitando nuestra vida. ¿Y sabes qué? Lo peor, me ganaba. Me ganaba. Me obsesioné totalmente intentando comprender qué es lo que tenían estas 2 muchachas que neta nada más a mí no me miraban ni me querían para nada. Hasta que un día definitivamente me cansé, me dije a mí misma, a ver, basta manita, tienes que cuidarte a ti misma. Me cansé de competir, me cansé de justificarme, me cansé de intentar convencer a personas que de inicio ya habían decidido no aceptarme. O sea, no había negociación, no había forma de ganar ahí. Y pues ya después de meses de reflexionar y de años de sufrimiento, entendí algo que me pudo haber ahorrado muchas lágrimas. Nunca estuve compitiendo con esas mujeres, nunca. Estuve compitiendo contra la idea súper tonta que se hicieron mis suegras sobre las exes de sus hijos, porque al parecer nunca ninguna muchacha, ninguna mujer, por más buena que fuera, por más que le echara ganas, por más guapa, talentosa y capaz, nadie nunca iba a ser suficiente para sus bebecitos. Me cansé y decidí seguir por mi cuenta con mis propios hijos porque ya eran 3, tuve un hijo con Juan y la neta es que estuvo bien difícil, me cansé mucho, fue muy complicado, lloré muchas noches. Pero hoy mira, tengo mi carrera, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi carrito y además yo solita he sacado adelante a mis 3 hijos. ¿Quién me va a decir algo? ¿Quién me puede reclamar? Quiero ver quién se ponga enfrente para soltar un trancazo. Y dije, oye, pues es que esto solamente lo lograría una persona que vale un chingo la pena. Así que a partir de ese día me di cuenta que mi valor no dependía de lo que 1 o 2 suegritas, hay cualquieronas, quisiera darme. Ya no me importaba ser la favorita de la familia, me daba igual. Ni siquiera que alguien me eligiera por encima de otra mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería necesario estar compitiendo con otra mujer? No es necesario. Porque cuando una persona de verdad te quiere, te prometo que te va a dar el lugar. No te lo tienes que ganar, no tienes que sacrificarte enormemente para conseguirlo. Si te quieren, te lo dan. Y lo conservan para ti porque te valoran. Y empecé a valorar lo que sí tenía definitivamente yo. Y aunque sigo con Juan, me siento muy bien por tener la libertad de que en el momento en el que yo quiera digo, ¿sabes qué? No te necesito, no necesito a nadie, no necesito nada porque por mí misma, mira, puedo salir adelante y chingón. Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta que no ha podido salir de mi mente. ¿Por qué crees que algunas suegras, hermosas, preciosas, dulces, queridas, piensan que ninguna mujer jamás va a ser suficiente para sus bebés, para sus hijos? ¿Crees que yo fui la culpable de alguna manera o que repetí algún patrón? ¿Crees que una relación puede sobrevivir cuando es la familia la que está aferrada a la ex? No tu pareja, la familia. ¿O crees que es algo que tarde o temprano termina destruyéndola? ¿Tú crees que vale la pena quedarse a averiguarlo o a experimentar? Por favor, déjame saber tú qué opinas, yo te lo. Y sobre todo, ¿qué hubieras hecho en todas estas situaciones? Pues mi queridísima gente que yo amo con todo mi corazón, sabes que si tú tienes una historia que te gustaría compartir, me la puedes mandar a telocuento@edgarribas.com. Si este video te gustó, por favor, dale like, comenta, guárdalo, compártelo, porque esa es la manera en la que más nos ayudas a crecer y a que más personas se puedan unir a esta bella familia. Sabes que yo te quiero muchísimo y con todo mi corazón. Por favor, cuídate para que podamos coincidir en otra historia. Te amo mucho. Bye. No me pasó a mí, pero te lo cuento. Soy Edgar Rivas y este es el momento. Historias que parecen de ficción, pero son reales, pura emoción. Sube el volumen, deja que te lleve. Acompáñame en este viaje, únete, vidas prestadas. Edgar Rivas.